Lo que recuerdes sobre Sonny Liston. Sonny Liston, creo, fue posiblemente el mayor intimidador de todos los tiempos. Lo he visto mirar fijamente. Los chicos ahora estaban tan asustados subiendo los escalones del ring que apenas podían entrar al ring. Hay dos cosas que definitivamente no sabes, y es cuándo nació y cómo murió, porque son dos misterios que nadie ha resuelto. En su mejor momento, era una bestia corpulenta de hombre que aterrorizaba a todos los que enfrentaba. Pero luego peleó 2 veces contra Muhammad Ali y perdió ambas veces, y su carrera se vino abajo desde entonces. Y esta es la historia de su enigmática y, en última instancia, trágica vida y la forma inexplicable en que terminó. Sonny Liston fue probablemente el hombre más intimidante que jamás se haya puesto un par de guantes. Tenía un aura de invencibilidad y usaba su alcance anormalmente largo y sus puños de 15 pulgadas para destrozar a todos los que enfrentaba en su marcha implacable hacia la cima de la división de peso pesado. En un momento, se le consideró invencible. Era demasiado fuerte, demasiado duro y golpeaba demasiado fuerte. Pero donde iba Liston, la controversia siempre lo seguía. Y solo unos pocos años después de llegar a la cima, fue encontrado muerto en su casa, un cadáver en descomposición que ya había estado allí una semana antes de ser descubierto. Como mucho de lo relacionado con su vida, la controversia y la conspiración rodean las circunstancias de su muerte, y llegaremos a eso a su debido tiempo. Pero primero veamos sus primeros años y su ascenso a la cima antes de llegar a su caída. Sonny Liston fue un hombre que nunca tuvo nada fácil, y su comienzo en la vida estuvo lejos de ser prometedor. Nació como Charles Liston en el estado de Arkansas, uno de los 25 hijos de su padre Toby y uno de los 13 de su madre Helen. En ese momento, el estado no requería que se emitieran certificados de nacimiento, por lo que no hay registro de su cumpleaños o incluso del año en que nació, aunque probablemente fue alrededor de 1930. El padre de Liston tenía alrededor de 40 años cuando se casó con Helen, quien aún era una adolescente, y posiblemente tenía 70 años cuando nació Sonny. Liston recordó más tarde que su padre lo golpeaba severamente, e incluso como adulto, las cicatrices de las palizas que recibió de niño aún eran visibles en su cuerpo. Parece haber habido poco afecto entre Liston y su padre, con Liston recordando que lo único que mi padre me dio fue una paliza. Cuando tenía alrededor de 13 años, la madre de Liston dejó a su padre y se mudó a St. Louis. Al principio, Liston se quedó con su padre, pero pronto se fue para unirse a ella. Al principio, Liston asistió a la escuela, pero fue acosado por su analfabetismo y pronto abandonó cualquier esperanza de obtener una educación. En cambio, se dedicó al crimen, y el camino para el resto de su vida estaba trazado. Liston se involucró en asaltos y robos a mano armada, y después de ser atrapado por la policía tras asaltar un restaurante y 2 gasolineras, fue sentenciado a 5 años de prisión. Sin embargo, aunque era casi inevitable que Liston fuera encarcelado, también hubo un toque de destino en lo que sucedió. Porque fue durante su encarcelamiento que descubrió el boxeo. Detrás de las rejas, rápidamente aprendió que golpear a la gente en la cara con esos enormes puños era algo en lo que era más que moderadamente bueno. La destreza de Liston en el ring lo ayudó a obtener una libertad condicional anticipada, y después de solo 2 años, salió libre para embarcarse en una corta pero exitosa carrera amateur. Pero para entonces, sus talentos habían llamado la atención de algunos personajes más desagradables, y cuando se trató de recaudar el dinero para lanzar su carrera profesional, el hombre que puso el dinero fue John Vitale. Vitale era miembro de la familia del crimen de St. Louis. Así que desde sus primeros días como profesional, Sonny Liston fue controlado por la mafia. La carrera profesional de Liston comenzó bien e incluyó buenas victorias contra algunos oponentes duros, aunque sufrió una derrota sorpresiva en solo su 8ª pelea. Pero todo el tiempo también estaba estrechamente conectado con el crimen organizado y fuera del ring, trabajaba como matón para la mafia. Continuó teniendo enfrentamientos con la policía, que para ese momento lo conocía bien. Y los efectos del constante acoso policial llegaron a un punto crítico cuando agredió a un policía que lo detuvo, rompiéndole la rodilla, cortándole la cara y quitándole su arma.
Esto y otro incidente que lo vio dejar a otro policía volcado en un bote de basura le valieron otra temporada tras las rejas. Esta vez al ser liberado, la policía dejó en claro que si se quedaba, no estaría vivo por mucho tiempo. Así que dejó St. Louis para Filadelfia para seguir su carrera de boxeo allí en su lugar. Alrededor de este tiempo, el contrato de Liston fue asumido por el notorio mafioso Frankie Carbo y su asociado, Frank Blinky Palermo. Carbo, en particular, estaba muy involucrado con el lado oscuro del boxeo, y significativamente, estaba en control de la carrera de Liston en la serie de peleas que llevaron a su oportunidad contra el campeón de peso pesado Floyd Patterson. El problema para Liston era que sus conexiones con la mafia eran bien conocidas y sus roces con la ley no eran secretos tampoco. En Filadelfia, fue arrestado 2 veces más, una por conducta desordenada y resistencia al arresto, y otra por hacerse pasar por un oficial de policía. Y aunque no cumplió más tiempo, estos incidentes solo aumentaron su reputación de villano. Como resultado, era una figura casi universalmente despreciada, y esto hizo mucho más difícil asegurar su oportunidad contra Patterson. Por un lado, el grupo de derechos civiles NAACP no quería que Patterson peleara contra Liston porque sentían que si un hombre como Liston se convertía en campeón de peso pesado, perjudicaría su movimiento. E incluso el presidente John F. Kennedy aconsejó a Patterson que no enfrentara a Liston. El propio Patterson declaró que quería pelear contra Liston, pero que la pelea no sucedería hasta que Liston se deshiciera de sus lazos con la mafia. Otra posibilidad es que el manager de Patterson, Cus D'Amato, estaba haciendo todo lo posible para evitar a Liston porque sabía que su hombre perdería si la pelea se llevaba a cabo. Si eso era cierto, Patterson no sería el único campeón de peso pesado en la historia del boxeo que había disfrutado de un récord inflado. Y un par de ejemplos más recientes también vienen a la mente. Sin mencionar nombres. Al final, sin embargo, Patterson no pudo evitarlo para siempre. Liston hizo lo necesario, cambiando su equipo de gestión y aparentemente cortando sus lazos con sus manejadores de la mafia. Y finalmente se hizo la pelea. Cuando tuvo lugar, duró poco más de 2 minutos, con Patterson ofreciendo poca resistencia antes de ser aplastado por el hombre más grande y fuerte. Así que Sonny Liston, el hombre más despreciado en el boxeo, era el campeón mundial de peso pesado, y la reacción fue feroz. Los abusos y los insultos que Liston enfrentó en la prensa fueron implacables. Pero quizás lo peor fue el momento en que bajó del avión de regreso a su ciudad adoptiva de Filadelfia como campeón de peso pesado, esperando multitudes de vítores, solo para ser recibido por nadie más que miembros hostiles de la prensa. Fue un momento de rechazo y decepción que Liston sintió profundamente, y poco después se mudó a Denver. A Patterson se le dio una revancha, pero la segunda pelea duró solo 4 segundos más, con el mismo resultado. Y aún así, Liston solo recibió desdén de los fanáticos molestos. Parte del problema era que ahora se le veía como invencible, y se esperaba que reinara como el campeón de peso pesado no deseado durante muchos años por venir. Pero nadie contaba con un boxeador bocón conocido como el Labio de Louisville, un prospecto de 22 años llamado Cassius Clay. Ningún observador serio le daba a Clay una oportunidad de vencer a Liston, y las payasadas del joven boxeador en la preparación que lo vieron burlarse y provocar a Liston dejaron a muchos desconcertados. El consenso general, sin embargo, era que Clay estaba aterrorizado y posiblemente desequilibrado. Pero luego, cuando entraron al ring, sucedió lo impensable. Desde la primera campana, Clay le dio a Liston posiblemente el asalto más difícil de su carrera, usando su velocidad para mantenerse fuera de alcance, pero lanzando combinaciones poderosas siempre que podía. Todavía se veía bien en el cuarto, pero luego ocurrió uno de los principales puntos de discusión cuando regresó a su esquina con algo que le quemaba en los ojos. Clay quería retirarse, pero su entrenador lo envió al quinto solo diciéndole que corriera, y sobrevivió al asalto retrocediendo lejos de Liston durante los 3 minutos completos. Al comienzo del sexto, lo que sea que tenía en los ojos se había aclarado y atacó a Liston con renovada agresividad. Y luego, para sorpresa de todos, Liston no se levantó de su banquillo para el séptimo, y Cassius Clay fue coronado campeón.
El equipo de Liston intentó deliberadamente cegar a Clay. Eddie McKen, uno de los antiguos oponentes de Liston, dijo más tarde que experimentó algo similar. Así que es posible, pero más importante, ¿por qué Liston se rindió? Oficialmente, fue debido a una lesión en el brazo. Algunos informes dicen que Liston se había lesionado el brazo durante el entrenamiento, y también es posible que haya estado sufriendo de dolor en el hombro durante más de un año. Otros dicen que Liston se rompió un ligamento durante la pelea y ya no podía usar el brazo. Sin embargo, otros dicen que tiró la pelea, y sus conexiones con Frankie Carbo, un conocido arreglador de peleas, dan peso a esta teoría. Incluso si Liston supuestamente había cortado lazos con la mafia, o tal vez subestimó a Ali, no se entrenó lo suficiente y solo estaba buscando una salida. Pero si la primera pelea fue polémica, la revancha con Muhammad Ali, como se le conocía entonces, pasaría a ser una de las peleas más controvertidas de todos los tiempos. Como todos saben, Ali ganó esa pelea por KO en el primer asalto con su llamado golpe fantasma, y una de las imágenes más icónicas en la historia del deporte fue capturada cuando Ali fue fotografiado gritando sobre su oponente caído. El problema fue que casi nadie vio el golpe aterrizar. Y el debate ha continuado desde entonces sobre si Ali entregó un verdadero golpe de nocaut o si Liston tiró la pelea, tal vez por segunda vez. Después de que Liston cayó, se desató el caos. El árbitro no pudo persuadir a Ali de regresar a la esquina neutral y, por lo tanto, no pudo comenzar la cuenta. El cronometrador contó a Liston fuera, pero según las reglas, la cuenta no comienza hasta que el peleador que aún está de pie está en la esquina, por lo que no debería haberse realizado ninguna cuenta. Para cuando Ali estaba bajo control, Liston estaba de pie nuevamente y los peleadores comenzaron a boxear una vez más. Pero luego el cronometrador hizo una señal al árbitro de que había completado la cuenta, momento en el cual el árbitro intervino para detener la pelea y otorgar la victoria a Ali. En general, la mayoría de los fanáticos del boxeo creen que algo sospechoso estaba sucediendo, y aquellos que creen que Liston fue noqueado son más difíciles de encontrar que aquellos que creen que Liston tiró la pelea. Pero si esto fue debido a la interferencia de la mafia, la amenaza de la nación del Islam, el movimiento nacionalista negro al que Ali se había unido, o algo más, es desconocido. O tal vez Liston simplemente ya no lo tenía. Como con mucho más sobre la vida de Liston, no faltan conspiraciones para explicar los eventos de esa noche. Pero Liston se llevaría las respuestas a la tumba, y en el evento, solo unos pocos años después, sucedió. Después de la pelea con Ali, Liston continuó boxeando, pero a pesar de un par de buenas victorias, nunca recuperó ningún título. Luego, solo alrededor de 5 años después de perder su corona de peso pesado, su cuerpo en descomposición fue descubierto en su casa por su esposa. A juzgar por los periódicos y las botellas de leche afuera, la policía estimó que Liston había estado muerto durante aproximadamente una semana, y la causa de la muerte se registró oficialmente como congestión pulmonar e insuficiencia cardíaca. Pero con Liston, nada fue nunca tan simple, y hay tantas teorías sobre su muerte como las que hubo sobre el golpe fantasma, si no más. Cuando la policía llegó para investigar, también encontraron un globo de heroína en la casa y una pequeña cantidad de marihuana en el bolsillo de Liston. El sargento de policía afirmó que Liston era un adicto a la heroína y que todos en la fuerza lo sabían, y una sobredosis de drogas ciertamente podría ser una posible causa de muerte. La policía no encontró parafernalia de drogas en su casa, pero las primeras personas a las que su esposa llamó al descubrir su cuerpo fueron su médico y su abogado. Así que es posible que ocultaran tales artículos antes de que llegara la policía. El cuerpo de Liston estaba demasiado descompuesto para que el informe toxicológico confirmara o negara la teoría de la sobredosis. Pero una pequeña marca en su brazo que podría haber sido de una inyección apoya esta idea. Pero luego otros dicen que Liston no tenía nada que ver con las drogas. Y Johnny Tocco, el último entrenador de Liston, sostuvo que Liston tenía miedo a las agujas y nunca se habría inyectado. Otra posibilidad es que su asociación de por vida con la mafia lo había alcanzado y había sido eliminado en un golpe. Tocco también cuenta una historia de cuando la pareja estaba en una cafetería durante la preparación para su última pelea,
cuando Liston inesperadamente conoció y luego se fue con algunos extraños. Al día siguiente, uno de los extraños regresó y le dijo algo a Toko que lo convenció de que Liston había acordado tirar la pelea. Pero cuando fue confrontado, Liston desestimó la idea, diciéndole a su entrenador que iba a noquear a su oponente. En el evento, esto es exactamente lo que hizo, y es posible que su muerte fuera un golpe arreglado como represalia por no tirar la pelea como se acordó. O tal vez fue una venganza de un traficante de drogas que sospechaba que era un informante. O tal vez tuvo una convulsión y murió de forma natural, como Toko eligió creer. Liston era un enigma, y su vida estaba llena de contradicciones. Aunque estaba entre los hombres más temidos que jamás hayan pisado el ring, su esposa lo describió como gentil y amable y excelente con los niños. Pero luego, ciertamente tenía un temperamento, y a menudo no podía controlarlo al tratar con la policía. Y permitió que Ali, entonces Clay, lo provocara hasta la ira antes de su primera pelea, tal vez afectando el resultado. Liston permaneció analfabeto durante toda su vida, pero supuestamente era muy inteligente, y es una pequeña tragedia que fuera acosado fuera de la escuela cuando solo intentaba obtener una educación. Algo que lo empujó hacia una vida de crimen. Pero quizás la mayor tragedia de su vida fue lo que sucedió después de convertirse en campeón de peso pesado, solo para que se le negara el respeto y la admiración que sentía que había ganado. Había preparado un discurso para las multitudes que lo esperaban en Filadelfia, un discurso que nunca dio. Habiendo escapado de comienzos tan difíciles para capturar la corona de peso pesado, habló con amigos sobre cómo quería cambiar la percepción que la gente tenía de él como campeón de peso pesado. Quería visitar orfanatos y escuelas reformadas, y quería inspirar a la gente con su historia de éxito. Le dolía que incluso los fanáticos del boxeo negro no le gustaran, y quería que se le diera la oportunidad de cambiar sus mentes. A sus amigos, les hablaba de lo orgulloso que se sentía cuando solía escuchar a la gente decir que el ex campeón Joe Louis había sido un crédito para su raza. Y sobre todo, Liston esperaba que la gente algún día dijera lo mismo de él. Pero debido a su pasado violento y su conexión con la mafia, el público y la prensa nunca le dieron una oportunidad. Y así murió en circunstancias misteriosas como quizás uno de los hombres más trágicos e incomprendidos del boxeo. ¿Qué piensas? ¿Cómo murió Liston? ¿Fue asesinado o murió de muerte natural? ¿Y qué hay de las peleas con Ali? ¿Las tiró? ¿Cuál es tu opinión? Nos encantaría escuchar tus pensamientos, así que por favor haznoslo saber en los comentarios a continuación. Y si te gusta el video, por favor no olvides darle al botón de me gusta y seguirnos antes de irte. Nos vemos en el próximo.